Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la devastación fue tan enorme y los crímenes de guerra tan extensos que las fuerzas aliadas victoriosas determinaron que era necesario imponer algún tipo de castigo a los responsables de engendrar esa maquinaria de destrucción y exterminio contra la humanidad. Algunos aliados abogaban por ejecuciones sumarias, pero al final se consideró que un juicio realizado por un tribunal militar internacional era importante para educar al mundo sobre lo que había sucedido. Esos fueron los juicios de Nuremberg, que se iniciaron el 20 de noviembre de 1945 y finalizaron el 1 de octubre de 1946. Entre dichos juicios se encuentra el juicio de los médicos. Fue el primero de los 12 juicios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los acusados se enfrentaron a 4 cargos, entre ellos conspiración para cometer crímenes de guerra, la realización de experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos, en cuyos experimentos se cometieron asesinatos, brutalidades, crueldades, torturas, atrocidades y otros actos inhumanos. También planificar y realizar el asesinato en masa de prisioneros de guerra y civiles de países ocupados, estigmatizados como ancianos, dementes, incurablemente enfermos, deformados, etc., por gas, inyecciones letales y otros medios diversos en hogares de ancianos, hospitales y asilos durante el programa de eutanasia y participando en el asesinato masivo de reclusos de campos de concentración y, en su caso, pertenencia a una organización criminal, las SS. A raíz de estos sucesos surge el Código de Nuremberg. Fue publicado el 20 de agosto de 1947. En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos, porque durante el juicio varios de los acusados argumentaron que los experimentos diferían poco de los llevados a cabo antes de la guerra, pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales los experimentos. El Código de Nuremberg se divide en 10 puntos que vamos a resumir. 1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento. Su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción. Debe de tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. 2. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad. 3. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal, de un conocimiento de la historia de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados previos justificaran la realización del experimento. 4. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y emocional innecesario. 5. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori para suponer que pueda ocurrir la muerte o un daño que lleve a una incapacitación, excepto quizás en aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también como sujetos. 6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el experimento. Es decir, el riesgo no ha de ser mayor al problema. 7. Se debe disponer de una correcta preparación y unas instalaciones adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades de daño, incapacitación o muerte. 8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. 9. El sujeto humano debe estar en libertad de interrumpir el experimento. 10. Durante el curso del experimento, los científicos responsables tienen que estar preparados para terminarlo en cualquier fase. Si tiene una razón para creer con toda probabilidad en el ejercicio de la buena fe que se requiere de él
una destreza mayor y un juicio cuidadoso, de modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación. Gracias a este código bioético, la medicina ha podido tener unas garantías para los sujetos de ensayos médicos en nuestra actualidad. ¿Y tú, conoces algún caso de ensayo clínico que vulnere alguno de estos puntos? Déjalo en comentarios. Espero que estés bien y que pases un buen día, tarde o noche.